Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Andamos en otra caminata, un día con pronóstico de lluvia. Vamos subiendo ahorita. Vengo ahora con mi esposa otra vez, viene aquí atrás. Y ahorita hay neblina, como pueden ver, y hay pronóstico de lluvia más en la tarde. Pero venimos preparados. Venimos preparados el día de hoy. Traemos sombrillas. Otras veces traigo un pancho, chamarra para impermeable, chamarra para el agua. Pero hoy decidimos traer sombrillas. Ahorita no está lloviendo, ahorita está, como digo, la neblina. Pero aquí andamos, no nos para la lluvia, no nos para el clima, al contrario, disfrutamos y pues vamos despacio, no llevamos prisa hoy, andamos disfrutando, aquí andamos. Hoy me gustaría compartirles algo en este video, algo que es de allá de mi tierra, donde yo nací, donde yo crecí. Como saben, como les he comentado, soy originario del estado de Veracruz, casi llegando a las altas montañas de Veracruz. Empiezan las montañas para llegar a lo que es Puebla, rumbo hacia la Ciudad de México, una zona cañera. Por años ha sido productor de caña de azúcar, entonces siempre es lo que se ha producido. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es que existió esclavitud en esa zona en los años 1500, 1600. Los españoles trajeron esclavos africanos. Pues como saben, todos saben que siempre que se habla de esclavos es de la raza negra, de la raza africana. Entonces los españoles llevaron a esa zona esclavos a la producción de caña, el corte de caña, y por mucho tiempo los esclavos trabajaban para los españoles, igual que en otros países. Principalmente lo que se conoce es la esclavitud aquí en Estados Unidos, que aquí era un país que más se conoce, se menciona la esclavitud en cuanto a los negros. En los años que sería 1800, por aquellos, entonces 200, 300 años antes, en México había esclavos y surgió un negro de nombre Yanga que luchó, se escapó de los campos, se escapó de la esclavitud y muchos lo siguieron. Entonces este negro se rebeló y empezó a luchar contra los españoles, contra la corona española. Empezó a luchar para que su pueblo fuera liberado. Empezó a darles guerra, y como España estaba ocupado, saqueando a México, saqueando el oro, saqueando la plata, sacando las riquezas de México, entonces estaban en lucha contra los nativos, que serían aztecas, serían mayas. Y imagínense tener que luchar por otro lado contra los negros, contra los esclavos que querían su libertad. Entonces llegaron a un acuerdo
y le dieron la libertad a este negro y a los que andaban con él. Él, lo que entiendo, lo que sé, es que era un príncipe de una tribu en África. Era el hijo de un rey. Lo capturaron y lo trajeron a México. Bueno, le tocó llegar a México y ahí ser esclavo. Entonces él, como venía de, dijéramos, de la realeza, y saben que un rey siempre va a pelear por su pueblo, por su tribu. En este caso, este hombre traía los mismos ideas, pienso, siendo príncipe. Entonces quería liberar a su pueblo, y no toda la gente que estaba con él era de su tribu, eran de otras tribus, de otras etnias, diría uno, porque pues allá también hay diferentes etnias. En fin, este hombre unió a varios y empezó a luchar. Entonces España decidió darle libertad, darle un pueblo, que ese pueblo todavía está allá. Se llama, ahorita le llaman Yanga, y su nombre original era San Lorenzo de los Negros. Así era como era conocido, así fue como le pusieron los españoles, San Lorenzo de los Negros. Es un pequeño pueblito ahí, como les digo, empezando a subir las montañas rumbo hacia Córdoba, hacia Puebla, por la carretera federal que va todavía de México a Veracruz, al puerto. Ahora ya está la nueva autopista, entonces ahora la mayoría de tráfico se va por la autopista, pero aún la carretera federal sigue en funcionamiento. Y por lo tanto, en esa zona hay gente de color, hay gente que desciende de la raza africana, de raza negra. Yo soy de un pequeño pueblito más al sur, unos 10 minutos de ese pueblo, San Lorenzo de los Negros. Y el pueblo donde yo soy, la mayoría era de color, era gente negra. Después se fueron mezclando, empezamos a salir ya más chocolatosos, ya no salimos tan negros. Mi abuela era negra, era de la raza negra. Ella sí era, pienso, no estoy seguro qué tanto por ciento era negra, no sé qué tanto por ciento descendía o de descendencia africana. Toda su familia por parte de mi abuela, por parte de mi mamá, es de raza de color. Yo soy un poco oscuro, no soy 100% de esa raza, y ustedes saben que la mayoría de africanos por lo regular son altos, y yo pues soy un poco alto. Tengo familia, tengo tíos que son aún más altos que yo, son morenos, son negros. Entonces por eso digo que tengo un tanto por ciento de sangre de color. Tengo familia que tienen rasgos, tengo primos, tengo tíos que tienen rasgos de la raza negra. Entonces esa es la historia del pueblo de donde yo vengo, en el estado de Veracruz. Y esa historia de ese pueblo es muy poco conocida, no se conoce mucho, no se sabe mucho. Apenas en años recientes se ha empezado a tratar de rescatar esa historia, tratar de recordar esa parte que hasta cierto punto es desconocida. No muchos saben la historia de la esclavitud en México.
Como les digo, fue en los años 1500, 1600, mucho antes de que la esclavitud fuera abolida aquí en Estados Unidos, el país con mayor índice de esclavitud en aquellos años, en los años 1800, y es una historia muy conocida, pero la historia de la esclavitud en México no se sabe mucho, no se menciona mucho. México tuvo esclavos, España tuvo esclavos en México, por mejor decirlo, porque México no era todavía México. La independencia de México se dio 200 años después de que este africano se liberara de la esclavitud. Aún seguía siendo parte de la corona, parte de España. Tenía que pagar impuestos, tenía que responder a España, pero ya eran libres, ya no eran esclavos. Aún antes de que los aztecas, mayas lucharan contra, bueno, en el mismo tiempo estaban luchando, pero lograron su libertad. Entonces, esa es la historia. Crecí entre Cañales, en el estado de Veracruz, y también, no nomás en Veracruz hubo esclavitud, en Guerrero creo que también, me parece, y en algunos otros 2 o 3 estados de la República Mexicana, pero en el estado de Veracruz fue donde fue el primer pueblo libre de América. Así se considera el pueblo de San Lorenzo de los Negros. Yanga se llama ahora el pueblo, es conocido como Yanga, y ahí está la historia. Y ahora se está tratando de que se reconozca, se está tratando de que esa historia no siga siendo olvidada, que no esté en el olvido, que es parte de la historia de México, que es parte de lo que se vivió en Veracruz. Y en Veracruz, como era el estado, era el lugar donde llegaban los españoles, era el estado de la puerta de la entrada hacia México, entonces por lo tanto tiene mucha historia ese estado, mucha historia. Incluso yo conocí lo que le llamaban el Camino Real, que eso era antes de que existieran las carreteras. Ahí por donde está mi pueblo está el Camino Real, que iba del puerto de Veracruz hacia lo que ahora es la Ciudad de México, y hay ruinas de edificios. Ahorita no sé si todavía estarán, pero hace 30 años yo las pude mirar. Incluso conozco la historia, escuché la historia de que el emperador azteca o maya que estaba en lo que ahora es la Ciudad de México, cuando quería comer pescado fresco, se lo llevaban del puerto de Veracruz, y ahí en un pueblo también cercano de nombre Palmillas, ahí hay una pequeña pirámide, una pequeña construcción en forma de pirámide, y dicen que cuando el emperador quería comer pescado se lo llevaban vivo todavía de Veracruz. Entonces, como no tenían caballos, no tenían nada, lo que hacían era correr. Tenían corredores que llevaban el pescado y era como una carrera de relevos. Entonces ahí en ese pueblo había una estación, un relevo. Ahí llegaba un corredor, se lo pasaba al otro y seguía corriendo. Y esa es la historia, eso es lo que yo escuché. Y esa es la prueba de por qué está esa pequeña pirámide en ese pueblo.
y es porque dicen que por ahí pasaban cuando iban de Veracruz a la Ciudad de México. Y a ver, ¿qué me querías decir? ¿Querías decir algo? ¿No? Oh, es que mi esposa pensé que quería comentar algo, opinar algo, pero no. Y esa, como les digo, entonces los mismos españoles usaron esa ruta hacia, ¿cómo se llamaba antes México? Donde están las pirámides, donde estaba el lago de Texcoco, donde se dicen que encontraron el águila en el nopal, ahí donde fundaron la ciudad, las ruinas donde vivía el emperador del imperio, que era el más grande de México, pienso. Entonces usaron la ruta que ellos usaban, los españoles usaron esa ruta. Entonces era algo que, por eso pienso que vieron que esa tierra era fértil para la producción de caña de azúcar, por estar cerca de las montañas. Era un poco más húmedo, porque si se va uno más al sur, más hacia lo que es la costa, es un poco más seco, es un poco más árido. Entonces ahí en esa zona es un poco más fértil la tierra, un poco más húmeda, se produce mucho la caña de azúcar, se produce algo de mango, hay naranja, se produce la naranja también. Entonces, tierra fértil, y los españoles decidieron tener esclavos en esa zona para la producción de azúcar, de la caña de azúcar. Y pues yo, siendo de ese pueblo que les comento, que en su mayoría era de color, la población somos negros, y algunos somos descendientes, la mayoría. Y siempre tenía fama mi pueblo de cuando preguntaban ¿de dónde eres? Y uno decía el nombre del pueblo, muchos decían, oh, ahí hay puro negro, es un pueblo de negros. Y a mucha honra, nunca me afectó, nunca sentí que era yo menos. Por lo mismo pienso de que estaba acostumbrado a ver gente de color, me crié en ese ambiente, en ese medio, y nunca sentí menos. Otra de las cosas es, podemos ver la diferencia de cultura, aún siendo negros, siendo africanos, siendo esclavos en todo lo que es el Caribe, Latinoamérica. Se nota, la raza no se conservó, se mezcló. Aquí en Estados Unidos los negros, los esclavos, conservaron un poco más su raza, por eso vemos muchos de color. Esos pienso que son 100% de descendencia africana. Y la otra cosa que podemos ver es, como dije, cultura. Podemos ver la música allá en lo que es el Caribe, lo que es Latinoamérica, Centroamérica. El ritmo es caribeño, es ritmo cumbiamboso, dijéramos, ritmo de salsa. Se usan mucho los tambores, las percusiones. Es ritmo alegre, es ritmo que se baila, que se goza. Aquí en Estados Unidos conocemos el ritmo de los que fueron esclavos. Ahora es el rap, es música muchas veces de protesta, de rebeldía. Sí, existió lo que es el blues, el jazz, que es música muy bonita. El jazz, los blues, se ve la diferencia. Otra cosa de las comidas es, ustedes conocen el menudo, el mondongo, le llamamos nosotros mondongo, que es de las vísceras de la res, y eso era lo que comían los esclavos, los africanos, porque era lo que les daban para que comieran. Entonces ellos buscaron la manera de preparar esa comida, muy sabrosa,
Nos encanta el menudo, la pancita. Comemos, ¿qué más? El plátano en guisados. Se come el plátano en guisado. Acá los descendientes también comen vísceras, comen la molleja del pollo, comen el hígado de pollo. También era lo que les daban, era lo que podían preparar. Entonces podemos ver diferencias, podemos ver diferentes culturas, pero se proviene de lo mismo, de la esclavitud de los africanos que fueron traídos a la fuerza para las labores. Allá en México fue la producción de caña de azúcar, aquí fue el algodón, fue otros tipos, pero era lo mismo, esclavitud. Y como digo, me sigo sintiendo orgulloso. Soy desciendo de la raza negra y nunca me he sentido menos. Nunca me he sentido. Y todo está en uno, todo está en cómo uno quiere ver la vida, cómo uno quiere ver, sentir. No es como lo traten a uno, no es como le digan a uno, no es como los otros no lo hacen a uno. Uno se hace, uno se forja, uno se forma a lo que uno piensa, a lo que uno cree, a lo que uno siente. Y esa es la historia que quería compartir hoy en cuanto a Yanga, a San Lorenzo de los Negros. Una historia que ojalá sea más conocida, que se le dé reconocimiento en México y a nivel mundial, de que fue el primer pueblo libre de la esclavitud en América. Y como dije, no se conservó la raza 100%, muy pocos en México son 100% descendientes de esclavos. Pero aquí estamos, somos descendientes. Ahora se está luchando para que se nos llame o se les llame México, ¿cómo? Afromexicanos. Aquí se le llama afroamericanos. En México se les va a llamar afromexicanos. Afromexicanos, pero serían afrodescendientes, no afromexicanos, ¿verdad? Corrijo. Porque aquí son afroamericanos porque conservan su raza. Entonces en México sería afrodescendientes mexicanos, algo así. Ustedes me entienden. ¿No me entienden? Sí me entienden. Seríamos afro-mexicanos descendientes. Esa sería la palabra. Si alguna vez les interesa esta historia, pueden buscar. Como les digo, no hay mucha historia, no hay muchos datos. Lo que sí es que este negro luchó por su libertad. No esperó a que nadie luchara por él. No esperó a que otros decidieran luchar por ellos, sino que él se levantó, reunió gente y empezó a luchar. Empezó a darle guerra a los españoles. Y por eso ahora quizás tenemos ritmos alegres. Tenemos la cumbia, la salsa, el merengue. Tenemos fiesta. No tenemos rebeldía. No tenemos enojo, sino que luchamos como todos buenos mexicanos, como todos buenos latinoamericanos. Siempre luchamos para salir adelante, para ser libres, para ser lo que queremos ser. Que nadie nos diga, que nadie nos reproche. Por nosotros eres lo que eres. Por nosotros son lo que son. Somos mexicanos, somos afrodescendientes y no somos muchos, somos pocos, pero aquí estamos. Gracias,
Espero les guste este tema, espero comenten, espero les interese, espero se inscriban a mi canal, comenten, compartan, seguiremos compartiendo aventuras. Y pues se nos está viniendo la lluvia otra vez, vamos a tener que sacar nuestro paraguas. Ya mi esposa sacó el suyo. Vamos llegando arriba a donde queremos llegar. Aquí un poquitito más vamos a llegar a lo que es el límite del parque y vamos a comenzar el retorno. Pero aquí andamos en estos bosques hermosos, muy bonitos, de un clima tropical a un clima frío. Que soy de Veracruz, ahora soy de Oregón. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si han mirado este video, comenten, compartan, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Que estén bien, cuídense.